Agradecemos al señor alcalde de Montería por su ponencia y voy a citar a las personas que vendrán a esta nueva conversación mientras van acomodando las sillas para que puedan estar acá arriba en el escenario. Vamos a hablar de ordenamiento territorial en torno al río, gobernanza, cambio climático y gestión del riesgo. En este encuentro se explorarán los sistemas fluviales como estrategia frente al cambio climático, la gestión del riesgo y el desarrollo sostenible con modelos de gobernanza que fortalezcan la sostenibilidad urbana a largo plazo. Aquí participarán Rodrigo Perpetuo, secretario ejecutivo de ICLEI para América del Sur. Estarán acompañando esta conversación Juan Pablo Poletti, intendente de Santa Fe de la Veracruz, en Argentina, Ana Matarrita Macaya, alcaldesa de Limón, el señor alcalde de Cartagena, Dumec José Turbay, Claire Hart, vicepresidenta de Montpellier, voy a ver si lo pronuncio bien en francés, Méditerranée Métropole, Angélica Mayolo, líder del proyecto MIT Environmental Solutions Initiative. En unos segundos les daré paso al escenario. Como les conté, el secretario ejecutivo del ICLEI para América del Sur tiene doctorado en el programa de posgrado en Ciencias Ambientales, economista de la Universidad Federal de Minas Gerais, maestro en Relaciones Internacionales en la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais, tiene una especialización en gestión empresarial de la Fundación Dom Cabral y en cooperación descentralizada de la Universidad de Alberta de Cataluña. En su carrera fue jefe del asesor de Relaciones Internacionales del Gobierno del Estado de Minas Gerais, secretario municipal de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Belo Horizonte y también fue profesor en instituciones como IBEC, Fundación Joao Pinheiro y UniBH. Juan Pablo Poletti, quien les había dicho, es el alcalde, intendente de Municipalidad de la ciudad de Santa Fe de la Veracruz en la Argentina, es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional de Rosario con especialización en cirugía general y posgrado en administración pública. Trabajó durante 30 años en el Hospital José María Cullén de Santa Fe, donde fue director durante 9 años hasta 2023. Ese año se lanzó a la política y fue electo intendente de la ciudad de Santa Fe, asumiendo el mandato el 9 de diciembre hasta el 2027. El señor alcalde Dumec José Turbay, alcalde de Cartagena, es abogado de la Universidad de Cartagena con especialización en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia y en Estudios Políticos Económicos de la Universidad del Norte. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector público y privado. Ana Matarrita, alcaldesa de Limón en Costa Rica, es una destacada educadora y líder política costarricense. Con una sólida vocación de servicio, ha ocupado los cargos de vicealcaldesa y alcaldesa del Cantón Central de Limón, siendo referente en la promoción de la equidad, la participación ciudadana y el desarrollo local. Su compromiso con los derechos humanos y la justicia social la llevó a ser nombrada experta del Foro Permanente sobre Afrodescendientes de las Naciones Unidas, desde donde impulsa el reconocimiento y la dignidad de las comunidades afrodescendientes a nivel global. Claire Hart, presidente de MedCities y vicepresidente de Montpellier, es agente de cambio social y experta en responsabilidad social empresarial. Es una apasionada de la igualdad de género y la inclusión social a través de la movilización comunitaria, además de una ferviente activista solidaria. Angélica Mayolo, líder del proyecto MIT Environmental Solutions Initiative en Colombia,
Es abogada con más de 10 años de experiencia liderando proyectos de transformación social, protección ambiental y desarrollo sostenible en comunidades. Los invito a todos al escenario para empezar la conversación. Aquí están entonces Rodrigo Perpetuo, quien será el moderador de este Circuito 1, Ciudades y Ríos en Movimiento, Desafíos y Oportunidades. El tema, ordenamiento territorial en torno al río, gobernanza, cambio climático y gestión del riesgo. Y como les decía, lo acompañan Juan Pablo Poletti, Ana Matarrita Macaya, Dumec José Turbay, Claire Hart y Angélica Mayolo. Y yo cometí un error que dije MIT Environmental Solutions Initiative y es MIT Environmental Solutions Initiative. Espero que tengan una buena conversación. Adelante. Hola, muchas gracias. Pues seguimos con este panel de lujo. Es un gran equipo que tenemos aquí y por supuesto que vamos a mirar experiencias muy avanzadas. Pues para introducir el panel, creo que nada más que agradecer también al alcalde Hugo, pero también a todo el equipo de trabajo de esta alcaldía de Montería y por nos brindar con algo que hace la diferencia en un evento, ¿no? Que es la preocupación con significar el territorio y presentar su gente y su cultura. Empezamos desde ayer y hoy también por la mañana con una referencia muy importante de arte y de música y de danza y de referencias culturales y que nos hacen tener una experiencia más completa, con un equipo también de voluntarios, de jóvenes que nos siguen como asesores especiales que tenemos, también agradecer por eso. Yo, pues desde ICLEI, y no sé para quien no conoce la asociación, es una organización que representa a la constituency de los gobiernos locales ante los acuerdos cuadro de la ONU, el acuerdo de clima, de biodiversidad, también desertificación. Nosotros tenemos esta tarea de representar a todos ustedes en las negociaciones junto a los secretariados de las convenciones. Y lo hacemos también el trabajo de apoyar la implementación de estos acuerdos. Y hablar de ordenamiento territorial, teniendo el agua como el eje principal, es hablar de la vinculación de 3 agendas. Pues la primera es de biodiversidad. Tuvimos la COP16 de biodiversidad en Cali, estoy cierto que Angélica va a mencionarla. Vamos a tener la COP de clima ahora en noviembre en Brasil y también tenemos una brasileña latinoamericana presidindo a ONU Habitat, Elkin estará aquí con nosotros. Entonces, esta tarea de hablar de agua y ordenamiento territorial es la tarea de vincular en el territorio las 3 grandes agendas globales que frecuentamos también en cuanto a gobiernos subnacionales. ¿Cuál es la contribución que ICLEI ven brindando acá en Sudamérica en especial, pero también en otros territorios, en otras ciudades como ciudades africanas? Es justamente apoyar técnicamente este trabajo para que las ciudades comprendan cada vez más los servicios ecosistémicos, los activos naturales que tienen sus territorios. Y este trabajo es un trabajo que Alejandro González, que es el director de ICLEI Colombia, que está aquí con nosotros, coordinó con su equipo bajo a un proyecto de UK Pact, financiado por el gobierno británico. Hicimos el mapeo de las contribuciones de la naturaleza de la ciudad de Montería, pero también con un enfoque de resiliencia y prevención de riesgos. Esto viene acompañado de un mapeo de riesgos y vulnerabilidades climáticas. Solamente para darles una idea de
cómo vincular estas tres agendas: climática, de biodiversidad y urbana, en el territorio, y cómo aplicar en una ciudad como es la ciudad de Montería. La agua, y en este caso el río Sinú, como vimos, tiene, claro, un significado de esperanza. Esperanza porque alrededor de la agua hay vida, hay salud, hay alimento, hay movimiento, hay lazer, pero también la agua podría ser un riesgo. Vivenciamos en nuestra región distintas situaciones. Yo les dejo dos en Brasil que son opuestas. Una en el estado de Rio Grande del Sur, en el último año, cuando de los 600 municipios, 420 declararon calamidad por las inundaciones. Pero también en la Amazonía brasileña, en el último año, en este año también, pues tuvimos una escasez hídrica jamás vista en este territorio, afectando todo el significado de esperanza que la agua nos puede brindar. Entonces, tanto la abundancia cuanto la escasez nos tocan enderezar desde la perspectiva del ordenamiento territorial y ponerlo en perspectiva desde distintas ciudades de nuestra región, y con una invitada muy especial también de Europa, va a nos ofrecer la posibilidad de mirar soluciones y distintas maneras de enfrentar este desafío que es de nuestro tiempo, que es considerar la agua como el eje principal de ordenamiento territorial. Yo quizás empiezo por alguien que está aquí en su casa, Colombia, y que tiene, claro, mucho a nos contar desde su perspectiva de Cali, pero también ahora desde su liderazgo en el proyecto de soluciones innovadoras de MIT. Por eso, para empezar el panel, le doy la palabra a Angélica Maiolo. Por favor, Angélica, la palabra es suya. Muchas gracias, Rodrigo. Un agradecimiento muy especial a la Alcaldía de Montería por organizar este gran evento y a la OEA por la invitación. Yo hoy quiero contarles sobre una iniciativa que hemos venido liderando desde el MIT Environmental Solutions Initiative, que es la Alianza de Ciudades por el Chocó Biogeográfico. Creo que me van a ayudar ahora con unos slides, pero el Chocó Biogeográfico es sin duda uno de los ecosistemas más estratégicos que tenemos en América Latina y el Caribe, pero que ha tenido mucho menos visibilidad que otros ecosistemas como la Amazonía, entre otros ecosistemas importantes en la región. Luego de la COP16 y en el marco del trabajo que desarrolló la ciudad de Cali con ICLEI, uno de los grandes resultados desde el punto de vista subnacional fue crear esta alianza que une ciudades de 4 países, Costa Rica, Panamá, Ecuador y Colombia, en donde los alcaldes trabajarían conjuntamente en acciones que permitan preservar la biodiversidad de este ecosistema, adoptar acciones para adaptarse al cambio climático y, por supuesto, promover la bioeconomía como una estrategia de desarrollo sostenible. Para contarles muy rápido, el MIT Environmental Solutions Initiative es un grupo y centro de investigación en el marco del Massachusetts Institute of Technology, y estamos trabajando con la Universidad Javeriana en acompañar estas ciudades que hacen parte de la alianza en fortalecer sus capacidades técnicas, principalmente para la formulación de los proyectos que integren diversas características. La primera característica es ciencia participativa con comunidades. Definitivamente creemos que en el conocimiento de las comunidades y en la ciencia debe haber mayor nivel de trabajo colaborativo. Lo segundo es, lógicamente, el uso de tecnologías. El MIT es una universidad muy reconocida a nivel global por el uso de la tecnología en la implementación de soluciones ambientales. Y lo tercero es cómo potenciamos la formulación de proyectos que, al tiempo de generar conservación, generen oportunidades económicas en comunidades locales, fortaleciendo la bioeconomía en los territorios. Entonces quiero contarles primero pues qué es el Chocó Biogeográfico, porque increíblemente cuando uno habla en Colombia del Chocó Biogeográfico, la gente cree que es el departamento del Chocó, y no, este es un corredor biológico estratégico, muy reconocido por su nivel de endemismo. Aproximadamente el 25% de las especies son endémicas, con una diversidad biológica única, una de las zonas con mayor pluviosidad del planeta, que infortunadamente, pese a su riqueza biológica, no ha tenido el nivel de inversión y de posicionamiento internacional que han tenido otros ecosistemas.
¿Por qué decidimos trabajar en este ecosistema, además de su importancia biológica, con ciudades? Porque creemos que la mayoría de los desafíos que tienen son desafíos que deben responder los gobiernos subnacionales, quienes no tienen instrumentos de trabajo colaborativo. En este ecosistema ha sido un trabajo muy importante la CEMAR en la ampliación de áreas marinas protegidas, pero ha habido muy poco trabajo a nivel territorial de las ciudades. Entonces, la propuesta que le hicimos a la ciudad de Cali desde el MIT Environmental Solutions Initiative fue crear una alianza de ciudades que nos permitiera unir ciudades inicialmente de 4 países, Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador, para responder a los desafíos comunes que tiene la conservación de este ecosistema. Un ecosistema que es de mar y de río y donde la dinámica económica está absolutamente asociada. Entonces, ¿cuáles son los grandes desafíos que tiene este gran corredor biológico? Sin duda la minería ilegal, que afecta las fuentes hídricas de las ciudades del Chocó geográfico. Solo entre Colombia y Ecuador más de 60.000 hectáreas han sido degradadas por minería ilegal a lo largo de las últimas 2 décadas, pero adicionalmente a eso, estudios han demostrado que cerca o datos superiores al 60% del oro que se comercializa en la región en los 4 países es ilegal, y todos sabemos el efecto de la minería ilegal en nuestros ríos con contaminación de mercurio, zinc, entre otros químicos. Los cultivos ilícitos, infortunadamente entre la frontera entre Colombia y Ecuador en este corredor biológico han aumentado las hectáreas cultivadas de coca, y esto por supuesto tiene un impacto directo también sobre la calidad del suelo y las fuentes hídricas en términos de contaminantes. Algo muy importante para todos ustedes que trabajan en ordenamiento territorial: en esta región de los 4 países hemos identificado un crecimiento urbano no planificado que tiene un efecto sobre la biodiversidad, porque han construido en áreas que son reservas forestales, se ha generado deforestación asociada a un crecimiento urbano no planificado. Y algo que es absolutamente triste para la humanidad y de lo que no tenemos estudios de impacto ambiental es la crisis migratoria en el tapón del Darién. En la frontera entre Colombia y Panamá, durante los últimos años, más de 500.000 personas han atravesado la selva para llegar a Estados Unidos, y obviamente esto ha generado una contaminación en fuentes hídricas, en un ecosistema vital en las relaciones fronterizas entre Colombia y Panamá, y en donde tenemos muy pocos estudios ambientales que nos permitan demostrar ese impacto. Entonces, en la Alianza de Ciudades, hoy tenemos ciudades de los 4 países. Privilegio compartir aquí con la alcaldesa de Limón, quien es integrante de esta alianza, además vicepresidenta de la alianza, por Costa Rica. En Panamá está Colón y Ciudad de Panamá, en Colombia están Cali, Buenaventura, Tumaco y Quibdó, y en Ecuador están la ciudad de Guayaquil y la ciudad de Manta. Estas ciudades unen esfuerzos principalmente para formular de manera conjunta proyectos que respondan a los desafíos que acabo de presentar, pero también cómo compartir experiencias que permitan fortalecer las capacidades técnicas de las ciudades y movilizar conjuntamente mayor capacidad de recursos. Esta es una foto que tomamos con los alcaldes de las ciudades en nuestra última reunión, en donde les quiero contar los 3 objetivos principales. Son proyectos que nos permitan conservar la biodiversidad de un ecosistema que ya dijimos es estratégico por su nivel de endemismo y su diversidad biológica. Por supuesto, formular proyectos de adaptación a cambio climático. Muchas de estas ciudades son ciudades que tienen alta vulnerabilidad a inundaciones, a deslizamientos y erosión costera, y que no tienen la capacidad técnica para formular proyectos ni la capacidad de financiamiento para responder a ese desafío. Y por supuesto todo el eje de soluciones económicas inclusivas, apuntando a cómo logramos que la biodiversidad y los recursos naturales se vuelvan el eje de la economía de esas ciudades. Diferentes líneas de trabajo en las que no me voy a detener, por supuesto soluciones basadas en la naturaleza. Vamos a lanzar una cátedra entre las 9 ciudades que hoy integran de biodiversidad y ciudades para los colegios de las 9 ciudades, porque queremos que las nuevas generaciones tengan un nivel de verdad de formación asociado a cómo su vida impacta el cuidado de la naturaleza y ciudadanos más responsables con la sostenibilidad. Y estamos avanzando en la formulación de 3 proyectos, uno asociado a la restauración de hectáreas degradadas por minería ilegal y a la restauración de cuencas hidrográficas en el Chocó geográfico, otro
con el uso de tecnologías para la adaptación al cambio climático, y uno tercero focalizado en bioeconomía, muy en la línea de fortalecer capacidades para turismo regenerativo en diversas ciudades del Chocó geográfico. Entonces quería hablarles hoy muy enfocado, por ser un evento de ríos, en por qué es tan importante seguir trabajando en restaurar hectáreas degradadas por minería ilegal en esta región. Esta no es solo una realidad de Colombia, la frontera con Ecuador en el estado de Esmeraldas hoy también presenta graves afectaciones por minería ilegal, y en la frontera con Panamá. Entonces estaremos trabajando con el apoyo de la OEA, y estamos ya trabajando en la formulación de una iniciativa que busca restaurar hectáreas degradadas por minería ilegal y fuentes hídricas, al tiempo de generar oportunidades económicas para que las familias que hoy dependen de la minería ilegal en esta región puedan hacer una transición hacia actividades económicas sostenibles, lógicamente incorporando elementos de uso de tecnología que permita fortalecer además las capacidades de las ciudades para combatir la minería ilegal y los delitos asociados al medio ambiente, con un enfoque sistemático e integral que integre ciencia participativa, o sea, cómo logramos que los jóvenes de las ciudades entiendan mejor la diversidad del entorno y sean partícipes de estos escenarios, que fortalezcan además el trabajo colaborativo entre la fuerza pública y las ciudades para combatir la minería ilegal, al tiempo de incorporar comunidades locales en ejercicios de ecología restaurativa que permita emplear población local. Y simplemente quiero ponerles un ejemplo que a mí me parece increíble de cómo a veces no pensamos que desde la biodiversidad, desde la sostenibilidad podamos generar desarrollo económico inclusive. En el departamento del Chocó, en Colombia, no existe un vivero con la capacidad de proveer el material vegetal para la restauración ecológica del departamento. Y es increíble que los chocuanos tengan que comprarle a departamentos vecinos el material vegetal para su restauración ecológica, cuando es un departamento de una ciudad con altos niveles, quizás la ciudad con el más alto nivel de desempleo en Colombia. Entonces muchas de nuestras ciudades tienen en actividades de la bioeconomía sus oportunidades de generar desarrollo económico inclusivo en comunidades locales, y lo que buscamos justamente con la Alianza de Ciudades es materializar proyectos que sean escalables, que puedan compartir sus experiencias entre las otras ciudades y que respondan a desafíos comunes. Entonces quiero invitarlos a todos a que acompañen en los ejercicios que vamos a hacer, y voy a aprovechar muy rápido mis últimos minutos y me detengo aquí para hacerles una invitación muy especial. Vamos a estar también desde el MIT Environmental Solutions Initiative, hemos acompañado a la ciudad de Cali, no solo con la gerencia de la COP16 y las actividades que nos correspondieron como gobierno subnacional, sino en la creación de la Semana de la Biodiversidad que vamos a tener del 29 de septiembre al 5 de octubre con el apoyo de ICLEI, que además tendrá su gran reunión de gobiernos subnacionales de América Latina y el Caribe como un evento legado de la COP16 que esperamos se convierta desde América Latina en una plataforma para recopilar recomendaciones hacia las siguientes COPs, donde vamos a tener un gran encuentro de ciudades por la biodiversidad, una cumbre de innovación por la biodiversidad con empresarios de más de 14 países de América Latina y del Caribe, y invitados todos a Cali y acompañarnos en fortalecer la Alianza de Ciudades del Chocó Geográfico. Estoy seguro que la alcaldesa de Limón les contará más detalles. Muchas gracias a todos. Gracias, Angélica, excelente, ¿no? Por supuesto, todos invitados a Cali para seguir esta discusión, a profundizar también las discusiones que empezaron en la COP16 y que seguirán en la COP30. Algunos elementos importantes que a mí me gustaría destacar. Primero es la importancia de valorar la ciencia, pues en un mundo que narrativas sin precedentes, mentiras y desinformación vienen y ganan fuerza de verdad. Valorar la ciencia y vincular la dinámica gobierno local y ciencia y academia es algo muy importante que vemos aquí en el relato de Angélica. Segundo, muchas veces los riesgos que la agua, que las ciudades experimentamos están derivados de economías ilícitas. Entonces, esta iniciativa que el alcalde Eder lanza en la COP16 y que gana ya materialidad con varias ciudades comprometidas,
deberíamos siempre repercutirla, escalarla con la pregunta: ¿qué nuestras alcaldías, intendencias, municipalidades, gobiernos pueden hacer para suprimir la actividad ilícita? En este caso la minería, pero habrían otras también que influencian negativamente en el desarrollo de las ciudades. El otro fenómeno que vemos aquí es cómo ciudades de un determinado bioma, como es el choco geográfico, empiezan a organizar sus propias alianzas. Yo contaba a Claire acerca del Fórum de Ciudades Amazónicas, que es apoyado por el BID. La CAF tiene su red de ciudades, de biodiversidades. Entonces, la pregunta es cómo estas alianzas que emergen específicas con proyectos podrían se vincular con otras redes como ICLEI, como Mercociudades, como C40, para generar un impacto más allá de su propio ciclo de proyecto y más perenne y más profundo también. Y para mantener la conversación aún acá en Colombia, con mucho gusto también gustaría de invitar al alcalde de Cartagena, Domecq José Turbay. La palabra es tuya. Muchas gracias, Rodrigo. Un saludo muy especial a quienes me acompañan acá en este panel, a Hugo, nuestro gran amigo, gracias por la invitación. No podíamos fallarle a Montería. Y bueno, yo diría que cada quien de los que está acá tiene una visión de qué es el liderazgo que pone en ejecución, ¿no? Cada quien tiene su propia especialidad. La especialidad de nosotros es la administración pública, la gerencia pública y por ende el resultado. Y frente a eso, pues me apoyo en las palabras de Hugo. Hugo relató cómo Montería durante los últimos años construyó sobre lo construido y una visión de ciudad se ha podido construir a lo largo del tiempo. Y esa es una realidad que a mí me agrada, me alegra, pero era absolutamente opuesto a lo que estaba sucediendo en Cartagena de Indias. Cartagena de Indias no definió un modelo, no definió una visión y por supuesto no determinó que los resultados pudieran ser importantes. Esto es un poquito enredado. Ayúdeme, Rodrigo. ¿Aquí? ¿Aquí? No, me enredé con la tecnología, pero bueno. Bueno, entonces, un poco, Hugo, lo que planteaste frente a una ciudad que le da de frente al río es lo que nos sucedió a nosotros de una ciudad que le dio la espalda al agua, ¿no? En Cartagena. Y por eso decíamos en la imagen anterior que Cartagena ignoró lo que es. Cartagena es una ciudad bendecida frente al resto. Hay ciudades que tienen bondades, hay ciudades que Dios les da un regalo y en Cartagena fue nuestro cuerpo lagunar, nuestro sistema de canales, nuestra hermosa bahía y además, frente a alguna pregunta que me hicieron ayer, si aquí veníamos a hablar de ríos, ¿qué hacía Cartagena en este encuentro? Y resulta que el río más importante de Colombia tiene dos desembocaduras, una en Boca de Ceniza en el Atlántico y tiene a través del Canal del Dique una desembocadura en la bahía de Cartagena que por darle la espalda a ese comportamiento, pues hoy nos ha hecho un daño tremendo. Hoy el río Magdalena o el Canal del Dique es más la pesadilla que es que una bondad frente a la economía. Entonces, hoy Cartagena pues tiene me voy a parar, que no veo acá. Hoy Cartagena tiene la posibilidad de tener esa bondad. Esa es nuestra ciudad, esa imagen que ustedes ven ahí es nuestra ciudad de Cartagena, lo que nos da una ventaja frente al resto sin duda. Y ese Canal de Dique que les decía, esa es una imagen que le pedí al gobernador de Bolívar que me autorizara a publicar porque es un crucero que está rodando por el río Magdalena entre Cartagena y Monpós, pero en ese preciso momento esa fotografía sobre el Canal del Dique de una posibilidad real de mejorarnos como ciudad
y que hoy viene el otro escenario de complicación en este panel, que es, te enfrentas a una dirigencia que abandona las bondades que tienes, que abandona y le da la espalda al agua, pero también te toca enfrentar la conspiración macabra, como he dicho, de un gobierno nacional que nos abandonó a su suerte, ¿no? Porque ese proyecto del Canal del Dique, que es quizás el proyecto más importante que puede tener nuestra ciudad, pues está suspendido. Y Rodrigo y todos los que están acá que son alcaldes me entenderán. Para llevar a ejecución un proyecto de lo público necesitamos la voluntad política, necesitamos la formulación del proyecto, necesitamos los recursos y por supuesto necesitamos el contrato, ¿no? Este proyecto de Canal del Dique tiene todo. Todo. Este proyecto de Canal del Dique comprometió a los gobiernos de Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro. Y este proyecto de Canal del Dique, que tiene un costo en pesos colombianos importante de más de 4 billones, está paralizado hoy. Es decir, es un proyecto que está paralizado. Entonces, cuando hablamos de lo romántico que es estar de frente al agua, de lo necesario que es no darle la espalda al agua, pues no entendemos cómo, y eso puede ser un peligro y una conclusión de este foro. Un gran peligro es cuando una autoridad nacional está en contraposición del desarrollo de una autoridad local o de una comunidad en el territorio. Entonces nosotros colocamos ahí en la imagen, prohibido ignorarlo, porque hoy pareciera que ese proyecto no es importante para Colombia, porque ese es el proyecto que conecta la carga de Colombia con la ciudad que tiene los puertos más eficientes del país. Así de sencillo, nuestra bahía tiene más de 50 puertos y nuestra bahía es la que fortalece la economía de Colombia. Entonces, en ese sentido, imagínate si el proyecto no puede ser importante si ese proyecto garantiza agua potable para 1 millón de habitantes, que son los habitantes de nuestra ciudad. Ese proyecto es importante porque le permite a la economía del país tener la capacidad de que su operación portuaria no se ponga en riesgo como hoy está en riesgo, porque la cantidad de sedimentos que van por el río hasta la bahía de Cartagena hoy tienen en peligro una de las actividades más importantes de Colombia, no solamente de Cartagena. Ese proyecto de Canal del Dique, que es un río, estamos hablando de río, contaminando bahía, tiene la posibilidad de salvar el parque natural más lindo que tiene Colombia, que es el Parque Natural Corales Islas de Rosario. Ese proyecto que ustedes ven ahí, en esa contraposición con la autoridad nacional, nos pone en riesgo porque al final Cartagena, nuestro territorio, le ha prestado el territorio al país para que el país pueda ser gigante, ser grande. Y hoy tenemos ese inconveniente y lo traigo a colación porque pues, no sé si sucederá en Costa Rica, si sucederá en Argentina, si sucederá en Francia, pero ¿cuál es el papel del gobierno nacional frente al desarrollo de una autoridad local? Entonces, no estamos de adorno, es decir, no podemos ser una autoridad de adorno. Y un poquito frente a las conclusiones también, yo me adelanto a las conclusiones, ¿cómo le va mejor a un país? A un país que trabaja de manera federalizada o un país centralista como el nuestro, porque si a mí me preguntan les diría que el centralismo, que es el peor enemigo de nosotros, los que estamos en el territorio, en las regiones, en la periferia, pues debería plantearse una evaluación. No sé si el foro lo puede hacer. En los países federalizados, ¿cómo es el desarrollo a través del agua, ordenamiento a través del agua? De pronto es mejor. Entonces les traigo el proyecto de Canal del Dique como un tema importante. Y doctora Mayolo, yo que la escucho hablar de biodiversidad, de la COP16, el proyecto del Canal del Dique es el proyecto más importante de restauración ambiental que tiene este país. Financiado, con contrato. Entonces algunos dirán, bueno, ¿y el alcalde por qué se queja de esto en este escenario? Pues bueno, este es el escenario para hacerlo. No, nosotros los que estamos administrando un territorio tenemos que decir, hey, dentro de todo el romanticismo, el cariño y el estado ideal frente al cuidado y al desarrollo y al ordenamiento a través del agua, también hay enemigos y peligros. Pues te quiero contar que ese proyecto fue suspendido por la ministra de Ambiente de Colombia. Carlos Correa, un gran amigo, fue ministro de Ambiente del país. Fue ministro de Medio Ambiente. Yo te puedo asegurar que tú lo hubieras puesto a andar, porque es un problema de visión, es un problema de cómo entendemos el desarrollo
y cómo dejamos el activismo de lado frente a una necesidad de una comunidad. Entonces ahí hay una conversación que es política realmente y de gobierno, pero que no puede estar por fuera de un espacio como el que ustedes están liderando. Y además porque es un proyecto real, es un proyecto formulado, es un proyecto contratado, es un proyecto con recursos y es un proyecto que hoy está suspendido por una autoridad nacional, causando un enorme detrimento a los ciudadanos en el territorio. Y esto no compromete solo Cartagena, esto compromete el sur del Atlántico, por ejemplo, que es nuestra comunidad hermana y que tienen este proyecto grandes aspiraciones. Pero tú chicaneabas con lo tuyo, yo chicaneo con lo mío, Hugo. Entonces nosotros hoy en esa, diríamos, volteada de arepa, es decir, nosotros le volteamos la realidad a las ciudades del gobierno de lo público. Es decir, yo tengo 1 año y medio de ser alcalde, me quedan 2 años y unos meses, y realmente con un solo número ustedes van a entender lo que ha pasado en el gobierno de la ciudad frente al ordenamiento alrededor del agua. Un solo número, la inversión en los últimos 15 años frente a proyectos que puedan estar alrededor de esta temática, de esta prioridad, es 10.000 millones frente a 150 millones de dólares. Esa es la diferencia. Yo creo que ahí la prioridad es absolutamente claro. Entonces vamos a recuperar la bahía. Aquí Ramiro tiene gran participación en la restauración de todo lo que es nuestro cuerpo de agua, el más importante. Esta es una imagen de lo que vamos a hacer en La Bocana, que es un proyecto que fue apoyado hace muchos años por Países Bajos y que hoy lo vamos a retomar para que ese cuerpo de agua tan lindo como la Ciénaga de la Virgen se pueda recuperar. Ahí tenemos participación del BID. Estos son, están numerados los proyectos más importantes que la ciudad hoy ha puesto a funcionar. Fajado frente a la bahía, aquí tenemos una renovación total. Este es un proyecto realmente de adaptación al cambio climático, son los barrios más importantes de la ciudad, por así decirlo, pero son los barrios que más aportan. Si yo les digo que estos me aportan el 50% de los recursos que tiene una ciudad de 1 millón de habitantes para funcionar, son estos 2 barrios. Entonces estamos devolviéndole ese esfuerzo que hacen en un proyecto de control de inundaciones, un proyecto de protección costera, tabla estacado para que el agua de la bahía nunca más esté en los barrios, y un proyecto de control de drenajes pluviales. Tiene unas actividades cosméticas de paseo peatonal. Por ejemplo, este es el paseo peatonal más importante de la ciudad. Ya estamos en proceso de contratación. Tiene un costo cercano a 50 millones de dólares. Nosotros decimos, Hugo, ni maqueta ni carreta, ¿no? Nosotros estamos haciendo lo que la gente quiere. Todo esto es parte de nuestro proyecto, creo que importante. Este es un proyecto que hemos denominado Distrito Creativo. Es un proyecto que está alrededor de los 20 millones de dólares. Ya está listo para iniciar. Queda en el barrio Manga. Esa es una imagen de la ciudad y ustedes pueden ya observar lo que es nuestra ciudad histórica, nuestra ciudad moderna, con la cantidad de canales, aguas, bahías, caños y ciénagas que tenemos. El Distrito Creativo quedaría aquí en Manga, ahí lo van a ver. Esa es la imagen. Ese muelle está hoy funcionando perfectamente. El Distrito Creativo sería construido donde era la electrificadora de la ciudad. Desapareció, y donde está la electrificadora de la ciudad vamos a construir el Distrito Creativo. Así se vería nuestro Distrito Creativo en horas de la noche. Allá atrás tú ves donde está el cielo naranja, es la Ciénaga de la Virgen nuestra. Estas son imágenes de nuestro Distrito Creativo que busca impulsar cultura, innovación. Así que vamos empatados, ¿no? Te estoy empatando. Vamos muy bien. También te empato en transporte público acuático. Nosotros vamos a utilizar las 2 hidrovías, la Ciénaga de la Virgen, los canales y la bahía de Cartagena como la hidrovía. En Cartagena pasa algo. A mí me gusta el cemento. Yo te oí decir que el cemento no te gusta. A mí me gusta el cemento. Y el cemento es empleo y es desarrollo. Pero en Cartagena, toda la ciudadanía me dice, ¿cuándo vas a construir más calles? ¿Cuándo vas a construir autopistas? ¿Cuándo vas a construir más carriles? Y yo les he dicho, ¿para qué si tenemos el agua? ¿Para qué voy a construir calles si tengo canales, caños, bahías? Entonces el transporte público acuático es una apuesta más que importante para nosotros. Esta es la embarcación que hemos diseñado, tiene similitudes con la tuya, es climatizada, tiene baño, tiene rampa para personas en condición de discapacidad, tiene 40 pasajeros y va a trabajar en la ciudad bajo esa
identificación de estaciones de transporte público acuático. También, como tú, queremos que en diciembre ya haya un piloto y queremos que en el año 2026 Cartagena y el transporte público de la ciudad pueda estar andando sobre el agua. Toda la vida olvidada del agua, hasta ahora es que estamos pensando en un transporte público acuático en una ciudad que es solo eso. Esta sería la embarcación ya diseñada y esta es la joya de la corona. Esta es nuestra pelea con Barranquilla hoy. Barranquilla tiene un gran malecón, Barranquilla nos enseñó a construir malecón, pero no, el de nosotros va a ser el malecón más bello del mundo. No, sin duda, sin duda. Entonces, este es nuestro malecón, inicialmente tiene 5 kilómetros contratados, la CAF nos está ayudando para que el sostenimiento de ese malecón pues le dé garantías de no perderse en la burocracia, en el desgreño, en la desidia de un gobierno que siga. Porque ese es el gran riesgo para nosotros, ¿no? Que no se construya sobre lo construido, como lo dijo Hugo. Este va a ser sobre toda la cinta costera nuestra. Arrancaría aquí en un sector que se llama Playa Azul en Cartagena, sobre la playa, se ve en Mar Caribe. Tendría grandes senderos. Yo también tengo mi rueda. Es que me quiere chicanear y yo te vine a chicanear también. Ese es el Mirador del Sol. Esta sería la zona más linda. Y aquí le voy a decir algo. Cartagena y los gobiernos abandonaron el protagonismo de la ciudad. Y los gobernantes de Cartagena creyeron que con las islas paradisíacas que tenemos y con las fortificaciones y el sector amurallado, con eso bastaba. Y no basta, Rodrigo. Las otras ciudades con las que competimos son Punta Cana, son Cancún, es Ciudad de Panamá, es Puerto Rico. Nosotros en el Caribe competimos es con ellos. Y todas esas ciudades hicieron un desarrollo importante a través del agua y Cartagena lo olvidó. Y la mayor empresa de Cartagena es el turismo. Nosotros tenemos la ciudad industrial del Caribe, tenemos la operación logística más importante por nuestra cercanía con el canal de Panamá. Nosotros tenemos los mejores puertos, lo dije, pero la ciudad vive y se mantiene por el turismo. Entonces nosotros no podemos abandonar esa empresa del turismo y por eso este malecón ya está en construcción. Iniciamos hace 20 días y aspiramos a que en un año entreguemos la primera unidad funcional y en el primer trimestre de 2027 los primeros 6 kilómetros estén terminados. Estas son imágenes del malecón, ya voy a terminar. Pues realmente a nosotros nos va a llenar de mucho orgullo. Eso que están viendo es lo que va a ser nuestro malecón. Este es el espolón de la Tenaza. Más de 5 kilómetros de sendero peatonal, ahí ustedes pueden ver las bondades del proyecto. Y termino aquí diciendo, nosotros queremos ser como Montería. Nosotros queremos que los gobernantes que vengan aprendan de la experiencia de Montería y construyan sobre lo construido y que esto sea tan poderoso y respaldado por la ciudadanía que ningún gobernante del futuro pueda obviar lo que le gusta, lo que quiere y lo que valida a la gente. Entonces, Cartagena hoy dejó de ignorar el agua, Cartagena está de frente a sus cuerpos de agua y sobre esos cuerpos de agua es que vamos a construir progreso, empleo y una super ciudad que es lo que queremos. Muchas gracias. Excelente. Pues, alcalde Turbay, yo mirando aquí a Carlos Correa y a toda la articulación que ha hecho con Hugo y su equipo para tener aquí las bancas de desarrollo como CAF, el BID y otras bancas, pues la discusión de financiación climática, financiación hacia el desarrollo sostenible, hay plata pero no hay proyectos. Pues aquí, Carlos, ya vemos al contrario. Pues yo estoy cierto que hay plata que van a encontrar a esos proyectos, estas visiones de desarrollo muy estructurada que vemos en las ciudades que se presentan aquí. Cartagena, por supuesto, lo tiene. La diferencia está ahí, creo que es un punto más, que es la necesidad de tenernos visión de Estado, espíritu republicano, quizás esquemas de gobernanza que generen apropiación de un proyecto de desarrollo que va mucho más allá de 4 o 5 años de un mandato. Es imposible hacer ciudad en 4 años, en 5 años. Entonces, este es un punto a destacarse y creo que Natalia de ASO Capitales está acá para nos ayudar a promocionar este tipo de articulación también para allá de su propio nivel de gobierno. Pues el tiempo empieza a ser un desafío. Sigo solicitando a los panelistas la comprensión para atentar para el tiempo que tienen. Vamos a Costa Rica, vamos a escuchar la alcaldesa de Limón,
Ana Matarrita, por favor, la palabra es suya. Buenos días, ¿cómo están todos? Estoy contenta de saludarlos y de compartir con ustedes acá. Y quiero empezar agradeciendo muchísimo al alcalde de esta hermosa ciudad y a todos los que hacen posible que estemos aquí hoy. Hoy quiero traerles una vivencia testimonial desde una mujer afrodescendiente costeña, desde un puerto, el Caribe de Costa Rica, Puerto Limón. También formamos parte de la Alianza por el Chocó Biogeográfico, como bien lo dijo ahora Angélica, porque Limón colinda con el Chocó. Y entonces formamos parte de la alianza en la vicepresidencia junto con mi buen amigo el alcalde de Cali, Alejandro Eder, a quien envío un saludo muy grato. La primera reflexión que me lleva a la alcaldía, a tomar la alcaldía de Limón, que he de decir que de paso soy la primera alcaldesa que tiene la ciudad de Limón, surgió precisamente viendo el agua, viendo el mar. Nosotros tenemos ríos que atraviesan la ciudad y tenemos un enorme mar, que es el Mar Caribe, que es por donde pasa el 80% de la economía de Costa Rica. Vamos a ver por dónde se mueve esto. Ok. Quiero hablarles del caso del río Cieneguita, que es el daño ambiental más importante de la historia en Puerto Limón. El río Cieneguita y el río Lirios, que juntos colindan, se juntan y que además nutren el Mar Caribe, fueron ríos que fueron dañados porque se colocaron ahí estructuras que eran utilizadas para el trasiego de drogas, es decir, estructuras que eran utilizadas para una ruta de trasiego de sustancias ilícitas. Y esto nos lleva a una reflexión que es muy importante y no quiero que dejarla pasar acá, y es la reflexión en torno a las economías ilegales o las economías criminales que no solamente están matando nuestra gente, sino que están matando el medio ambiente. Y esto es muy importante y cómo eso se correlaciona. Primordialmente, hablarles un poco también del daño al litoral. ¿Cómo sucede esto? Yo era vicealcaldesa en un periodo muy oscuro que fueron los últimos 15 años de nuestra ciudad. Como vicealcaldesa, de un día para el otro me llega una nota que el alcalde que estaba ahí se enfermó y que me toca asumir como alcaldesa. Entonces asumo en una figura de alcaldesa ahí por 8 meses mientras se recuperaba el señor. En ese momento me llega una notificación que dice que me toca demoler 17 narcoestructuras que estaban sobre el río y que estaban sobre el río que desembocaba al mar, que era por donde venían las lanchas, se estacionaban ahí y se escondían. Estas estructuras no solo eran pequeños muelles en el mar, sino que también eran mansiones que estaban ahí enfrente de las narcoestructuras. Era todo el proceso de materia fecal, de invasión del litoral, de invasión de la costa, de daño a las especies, a la flora. Era un impacto enorme. Eran más de 14 hectáreas de mar y de río invadidas. Esto no sucedió en ese corto periodo en el que yo estaba de 8 meses. Eso sucedió en un proceso de 15 años de no planificación, de no abandono, de abandono, de no planificación, pero sobre todo en el que nadie levantaba la mano para decir nada. Había una ausencia local de la gobernanza en ese aspecto. Entonces, yo que esperaba ser una vicealcaldesa que estuviera con los niños, que estuviera en la parte social, me toca demoler ese asunto y yo digo, pero ¿cómo? Entonces resulta que cuando damos el primer aviso, estamos hablando que en Costa Rica no estamos muy habituados a estos temas, estamos muy en pañales en ese tema de este tipo de economías criminales y demás, es la realidad. Entonces nadie tenía un protocolo de cómo hacerlo, nadie sabía cómo, no se podía usar recurso de la alcaldía. Entonces tuvimos que empezar porque primero me llega una amenaza de muerte muy muy fuerte. Lo segundo es que yo no sé cómo puedo hacer esto, cómo va. Ok, les voy a enseñar porque me adelanté. Llega una amenaza de muerte muy fuerte a mi persona y entonces cuando el alcalde regresa, lo primero que hace es quitarme la custodia, el vehículo y dejarme expuesta. Ok, y traigo aquí una publicación documental porque es bueno traer evidencia para que se conozca lo que estoy hablando. Lo siguiente que eso hace es que compromete mi vida y me deja completamente expuesta en ese escenario.
Había que hacer una demolición, había que enfrentar 17 narcobandas, no había recurso, no había cómo movilizarse, cómo protegerse, y yo no tenía la menor idea de cómo iba a empezar este proceso. ¿Y qué son esas estructuras de las que estoy hablando? Son como estas que vemos acá. Eran micro muellecitos donde pasaban las lanchas, se escondían, se cerraba una puerta y ya las autoridades perdían de vista el trasiego. Era una ruta muy fuerte con 17 exponentes de todas partes del mundo. Explico esto, aquí pueden ver otra de la que nos tocó demoler. Explico esto porque hay alcaldes hoy en el mundo que están enfrentando estas situaciones y que incluso han muerto. Yo soy una sobreviviente, pero no todas las historias son iguales. Y esto nos abre los ojos a la importancia de que no queremos estar ni de espaldas al mar, ni de espaldas tampoco a los ríos. Así es que con la fortaleza que nos dio Dios y con entusiasmo, logramos demoler esas estructuras. Y esas estructuras lo que hacían eran daño al litoral, al coral, a las especies, a la flora marina, la contaminación por ende del mar, la contaminación del río, aumentaban el riesgo de inundación, la ciudad se estaba inundando siempre que llovía, se reducía el cauce del río y las estructuras creadas sobre todo funcionaban para una ruta que traía todo lo que trae ese tipo de rutas, que es devastación social, que es la muerte de la juventud, que es la muerte incluso de la economía de la ciudad, que no quieran visitar una ciudad porque tiene este terror la gente de lo que está pasando. Y entonces acá quiero contarles que empezamos a hacer un trabajo interinstitucional. Tuvimos el apoyo del hoy presidente don Rodrigo Chávez, el actual gobierno, e hicimos alianzas para recuperar no solamente el sistema de ambiente que estaba ahí, todas las estructuras demolidas, todo lo que tuvimos que sacar para recuperar los cauces del río, sino también el esfuerzo que se hizo para hacer entronque con las instituciones de nuestro país. Es decir, que pasó mi periodo de vicealcaldesa y decidí que quería asumir la alcaldía de la ciudad, porque entendí la importancia de que mi ciudad estuviera no más de espaldas al mar, de espaldas al río, sino de cara a los cuerpos de agua, la importancia que esto tenía para preservar la vida de mi gente, para transformar esa ciudad en una ciudad que hoy le decimos la ciudad de la vida, del progreso, de la esperanza. Pero además de esto, la importancia que tenía que pudiésemos avanzar y poner a Limón en el diálogo nacional de desarrollo. Y quiero contarles un poquito de logros que ya hemos tenido. Acciones de cara al ordenamiento territorial, la gobernanza municipal y la mitigación de cara al cambio climático. Lo primero que hicimos al llegar a la alcaldía fue establecer la limpieza de los ríos. El río Limoncito, el río Ceneguita estaba lleno de lo que ustedes se quieran imaginar, sillones, camas, toda serie de basura, porque además la gente no tenía conciencia de la importancia que era el río, de la sabiduría que tenía esa agua para nosotros, y entonces hubo que empezar a transculturizar, a hacer una reingeniería social con la gente, a hacer que amaran el río, a contarles que el río era parte del entorno importante, y entonces empezamos con el trabajo de la limpieza de ríos a través del muestreo, a través de la riobarda, que ahora les cuento un poquito más qué es, y por ejemplo a vincular también al voluntariado, a la juventud, a la gente. Vamos a limpiar el río, no vamos a botar más basura. Fuimos a escuelas, a colegios, empezamos un proceso también de educación para que la gente entendiera la importancia de cuidar ese río. Ahí podemos ver algunos voluntarios, la gente misma empieza a limpiar esa riobarda. También tenemos ahora el galardón de bandera azul de nuestra playa. Empezamos a limpiar la playa Cieneguita, el río Limoncito, y ya somos bandera azul en este momento. Ya no es un río que está lleno completamente de basura y que está cayendo al océano. Rescatamos y recuperamos toneladas de plástico que estaban yendo al océano. Aquí podemos ver algunas fotografías de ese trabajo. No lo hacemos solos, vinculamos a la institucionalidad de Costa Rica, al gobierno central, al gobierno local, recogemos voluntariado, estudiantes, universidades, cátedras. La gente se une para que podamos limpiar los entornos. Aquí estamos con la bandera azul.
Hicimos un trabajo importante en materia de seguridad, y en materia de seguridad lo que hicimos fue primero establecer la policía municipal, después anclar la policía municipal a la policía estatal y entonces tomar control de las zonas que, como pueden ver ahí, ustedes pueden ver acá el río Cieneguita. En esos sectores pernoctaban grupos criminales que lo que hacían era salir por las noches y atacar a las personas que estaban en la ciudad. Hoy hemos hecho una eliminación y una limpieza de todo el sector. Hemos sacado a los criminales, hemos limpiado el sector, hemos recuperado el río para que la gente pueda incluso navegarlo y que se limpie el mismo. Pero además estamos haciendo un proceso de reingeniería también de la imagen del sector de Cieneguita. Y con esto contarles que las jornadas extendidas del reciclaje, que ya no son solamente por cumplir, sino que se hacen en el centro de la ciudad y se extienden a todo lo que es la parte de los otros territorios que tenemos, indígenas, autóctonos, tribales. Y hablamos también con los centros educativos, con los niños, con los jóvenes, los formamos, los involucramos, llevamos programas en los que pueden participar y que generan economía circulante también. Aquí podemos ver un poquito de ese proceso y algunas acciones que son muy importantes ahora en las que estamos. Estamos hablando de una persona que era una vicealcaldesa que fue amenazada de muerte, que asume después la alcaldía y que ahora estamos haciendo ejecuciones de planes reguladores costeros y urbanos. El plan urbano estamos transformándolo para que sea acorde. El plan costero lo estamos transformando y lo vamos a ejecutar este mismo año para el cuidado de los sectores y además la generación de encadenamiento productivo, porque una de las cosas que termina con la economía ilegal es que podamos hacer encadenamiento productivo y que podamos darle a la gente opciones de empleabilidad. Trajimos el torneo nacional de surf y vamos a certificar a Limón como una ciudad deportiva centroamericana. Recuperamos espacios. El torneo nacional de surf jamás se hubiera imaginado en un lugar como Cieneguita. Hoy tenemos el torneo ahí. La gente conoció ese rostro amigable de Cieneguita, conoció su belleza natural y escénica. Ahí estamos con los chicos. Hicimos alianzas institucionales y estamos haciendo un sembradero de tabla estaca alrededor del río, que era el más sucio, porque alrededor de este sembramiento y de la limpieza del río va a venir un desarrollo urbano absoluto para que podamos tener espacios verdes, para que podamos iluminar, canchas deportivas y que la gente pueda tener desarrollo en torno al río. Se me acaba el tiempo, pero mi mensaje para ustedes es que los ríos son aquellos sabios milenarios que nos dan vida, alimento, esperanza, agua dulce, dulce esperanza. Nunca más de espaldas al mar ni a los ríos. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana, por una historia de vida tan inspiradora. Pues creo que aquí hay un mensaje muy fuerte, ¿no? O sea, ordenamiento territorial y protección al medio ambiente tiene que ver con arriesgarse en la vida en cuanto a alcaldesa o vicealcaldesa. Pues eso está muy malo. Creo que nosotros acá en River City, pero también en la Semana de Biodiversidad de Cali, en la COP30 en Belén y cualquier evento que estemos unidos los alcaldes, las redes de ciudades, la academia, las organizaciones internacionales, las bancas de desarrollo, tenemos que reforzar nuestro rechazo a que una alcaldesa o un alcalde o un servidor público tenga que arriesgar su vida para hacer su trabajo. Ana, gracias por tu historia, por tu inspiración. Pues vamos a Argentina, a la ciudad que abrigó la llegada de Icley a Argentina, la ciudad de Santa Fe. Mi amigo Juan Pablo es contigo ahora. Me paro para poder verlos. Primero que nada, bueno, agradecer. Para mí es un verdadero orgullo estar aquí. Quiero poner un poco en contexto porque se me presentó como médico cirujano y ustedes se preguntarán qué hace un médico cirujano y está por hablar de riesgo y gestión hídrica. Pero bueno, estoy empatado porque escuché en el currículum del intendente de Montería que manejó el COVID. Así que el ingeniero manejó el COVID, el médico va a manejar los riesgos hídricos. Pero creo que los que venimos de afuera de la política, independientemente de la profesión,
estamos involucrados, convencidos que es desde este lugar donde con políticas públicas se puede cambiar la vida de las personas y esto es un poco lo que vengo a compartir. Vengo a compartir la experiencia, esa es la última. Es la última esa. ¿Voy para atrás? Cómo Santa Fe se convirtió en una ciudad resiliente, una ciudad que necesita encontrarse con el agua y que todo está rodeado de su paisaje acuático, y cómo, un poco lo contaba el alcalde de Montería, cómo nosotros contarles qué nos pasó, por qué nos pasó, qué hicimos y qué pensamos hacer o qué proyectamos. Santa Fe está en el centro de la República Argentina, en la llanura pampeana, es el presidente, por decir, del área metropolitana, que incluye 25 municipios, que toma casi 700.000 habitantes y que el 70% de su territorio está compuesto por ríos, lagunas o bañados. Es decir, que el 70%, Santa Fe, decimos que estamos rodeados del agua. Solamente por el norte se puede salir de la ciudad sin cruzar un puente. Al este, al oeste y al sur necesitamos atravesar un puente para sortear el agua. Tiene algo muy importante que permite el corredor bioceánico, está ubicado estratégicamente para conectar estos dos océanos, y también que es la única ciudad de todo el área metropolitana que tiene un puerto público y que está actualmente en vía de desarrollo productivo, más allá de un desarrollo de infraestructura que tuvo hace unos años. Santa Fe siempre se consideró, por esto que le decía, 70% rodeado de agua, una ciudad en riesgo. Y es así que tuvimos grandes inundaciones en el 83, en el 2003, en el 2007, donde casi un tercio de la ciudad quedó bajo agua. Y esto se dio fundamentalmente por una combinación de hechos donde hubo crecimiento de río, de lluvias en Brasil, que luego bajaron y llegaron y desbordaron el río Salado, por crecimiento del río Paraná y también por lluvias intensas. Pero esto solo no fue, sino que también hubo un crecimiento muy irregular, desordenado de la población que se instaló en suelo con riesgo hídrico. Y a esto también una infraestructura inconclusa o irresoluta, inservible, una infraestructura que no terminó de hacerse y que solo perjudicó a los vecinos a la hora que entraba el agua o que se venía el agua. Por esto nosotros había que hacer, se hizo en gestiones anteriores un diagnóstico de qué podíamos hacer ante esa falta de planificación urbanística, esa brecha socioeconómica. La mayoría de los barrios asentados sobre suelo con riesgo hídrico son con necesidades básicas insatisfechas, y esa brecha socioeconómica, esa falta de planificación y la incapacidad de los reservorios de cumplir su función porque estaban usurpados por casas de materiales, llevaba a que terminó llevando a estas 3 inundaciones. Por eso en el 2007 se pensó un ordenamiento territorial y empezar a ver cuáles eran las soluciones que la ciudad necesitaba para ver cómo podíamos mejorar nuestra relación con el agua. Y así fue que se hizo un análisis de un plan urbano que lo que llevó es a crear el ordenamiento, el reglamento de ordenamiento urbano. ¿Qué significaba esto? Que se iba a determinar dónde se podía construir, dónde no, dónde era reservorio, qué hacíamos con los reservorios, cómo preservábamos los reservorios. Se hizo 64 kilómetros de defensa junto al gobierno provincial, que es toda la línea negra que ustedes ven ahí. Son terraplenes que se hicieron como sistema de defensa a la ciudad para el ingreso al agua. 250 kilómetros que se profundizaron los reservorios, que eran naturales, con máquinas se lo profundizó
para que puedan ser realmente reservorios de agua. Se colocaron 152 bombas de extracción de agua para poder sacar el agua ante una lluvia inusual. ¿Cómo hacíamos para sortear esos terraplenes y poder sortear y largar el agua desde dentro de la ciudad hacia las lagunas o ríos? 53 puntos de operaciones de bombeo. Se crearon estaciones de bombeo donde con bombas realmente de una magnitud significativa, lo que hace es que toda el agua de la ciudad a través de 450 kilómetros de entubado o 60 kilómetros de canales a cielo abierto, el agua llegara a esos reservorios y de esos reservorios a través de las estaciones de bombeo se bombeara el agua a través del terraplén. Esto es lo que fue determinando y todo lo que ustedes ven en el azul grande es las familias asentadas sobre suelo con riesgo hídrico. Y se hizo también una solución innovadora que fue crear y ordenar la creación de retardadores pluviales. Toda obra o todo proyecto de obra en la ciudad tenía que tener contemplado un retardador pluvial, que lo que permite es que el 50% del caudal de agua que un edificio antes no construido ahora iba a volcar al pluvial de la ciudad, se retardara dentro del edificio con piletones subterráneos o con algún tipo de sistema de retardador pluvial, y al otro día se extraía de esa manera el agua una vez que el sistema de lluvia haya terminado, el evento climático fuerte, intenso, haya terminado. Este retardador pluvial, el que ustedes ven en la foto, es sobre un bulevar de la ciudad de Santa Fe y tiene la medida de capacidad de 380.000 litros, una pileta de 25 metros, y esto lo que permite es que actúe de retardador y que luego se vacíe una vez de que todas las calles y toda la cuestión hídrica de la ciudad haya estado resuelta. Esto se llevó por ordenanza y hoy todo aquel que modifique una obra, haga ampliación de obra o tenga pensado hacer una obra de más de 1.000 metros cuadrados, tiene que tener pensado un retardador pluvial. Esto para que ustedes vean en los últimos 10 años la cantidad de registros de retardadores pluviales instalados nuevos en la ciudad de Santa Fe, que lo que permite es un poco lo que hablaba el alcalde de Cartagena, de esta combinación de también el privado, los gobiernos, que todos trabajemos juntos por una ciudad mejor. Y esto es, toda obra privada tiene que tener un retardador pluvial, y cuando se hace una obra pública también tenemos que tener en cuenta hacer los retardadores pluviales como mecanismo de defensa. Me apuro. Y esto es lo más importante, esto es lo que tenemos pensado para el futuro. Estamos ya terminando el proyecto ejecutivo para luego buscar financiamiento. Es la costanera del Salado, sobre esos terraplenes que construimos del lado oeste de la ciudad, que es la espalda de la ciudad, es donde están asentados más de 37 asentamientos informales, barrios populares, sin infraestructura, que hoy están sobre suelo con riesgo hídrico. Poder articular toda una costanera, que creo que acá se llama La Ronda, donde tenemos más de 17.000 familias en estado de vulnerabilidad, y lo que se permite es poder integrar y hacer la extensión de todo el oeste y el norte de la ciudad, integrarlo a través de una estrategia de desarrollo urbano de cara al río Salado, que nos permitiría poder conectar 17 barrios, 20.000 familias serían beneficiadas, 140 hectáreas de recuperación de reserva a través de los reservorios, 14 kilómetros de trama lineal para la Ronda o la costanera sobre ese sector. Se integrarían 27 barrios en el este y en el oeste y más de 90 hectáreas de oportunidad para que también el privado pueda tener una oportunidad de suelo urbanizable. Creo que esto, en conclusión, lo que nosotros vemos, que ya vivimos los problemas que nos trae el agua, cómo podemos vivir amigos del agua, y esto es lo que queremos hacer,
qué obra había que hacer y tratar de involucrarnos todos, público, privado. Por eso el tercer punto es lo más importante, la gobernanza multiactorial, alianza entre gobierno local, gobierno provincial, el país, la nación y también las organizaciones internacionales, todos los organismos de financiamientos que nos permitirían poder llegar a esas 20.000 familias que hoy están necesitando esta obra. Una gestión integrada de riesgo hídrico, una inclusión sociourbana, no tenemos que perder de vista que atrás de la infraestructura también está el sentido de pertenencia, el amor al barrio donde vivimos. Por eso no sirve muchas veces erradicar a la gente de ahí, trasladarla a otro lugar, sino ver cómo ese sentido de pertenencia sobre ese lugar donde nacieron sus abuelos, sus padres y hoy están viviendo ellos, cómo podemos hacer para darle mejor calidad de vida. Y esto que les quiero contar, que les quería contar, es reproducibilidad, que es la experiencia del borde oeste y norte de la ciudad, para que algunos de ustedes, tal cual yo aprendí hoy de lo que los alcaldes de Cartagena y de Montería refirieron, y nos vamos a llevar muchísima idea de esto, que estos paneles sirvan para esto, para que uno venga, cuente su experiencia y que cada uno la pueda tomar a la escala del gobierno local que tenga. Un orgullo, un placer. Muchísimas gracias por la atención. Bien, pues quizás podríamos tener más médicos trabajando con ingenieros, ¿no, Juan Pablo? Muchas gracias por el inspirador modelo de Santa Fe. Creo que esta derivación desde la planificación hasta el impacto normativo y la significación de escalar soluciones compartiendo la responsabilidad con el privado es también algo que se podría destacar de esta experiencia que nos presenta el intendente de Santa Fe. Muchas gracias, Juan Pablo. Pues para cerrar el panel, vamos a Europa, pues vamos a Montpellier, pero también a MedCities. Claire, por favor, la palabra la tienen. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Lo siento, yo hablar en inglés, pardon. I'm so sorry, but I'm going to speak to you now in English. I'm really sorry that I'm not speaking Spanish, and I promise you, the next time, Mr. Mayor, the next time I come to Monteria, I will speak Spanish. It's a promise, okay? So, before I begin, I absolutely cannot start without thanking the organisers for everything they've done. Edna, I don't know where she is, but thank you from the bottom of my heart. Dear Mayor, dear Hugo, thank you for your welcome, your hospitality, your kindness, the way you put your art and your culture into the heart of this event. Thank you for that. And an enormous vote of thanks to the youth, all the white T-shirts, all the orange T-shirts, they're over there. Please, can we applaud them? Come on. Very, very big applause. You have no idea how welcome it makes you feel to be surrounded by young people that really care that you're happy. Thank you. So I took a minute of my precious time to say that to you because it's very important. So I am here to take you on a trip to the Mediterranean, okay? It's a long way away, and my goal is to take you to this part of the world and to talk to you a little bit about my city. I am here with two hats. The first hat is as Vice President of Montpellier Metropolitan Council. Montpellier Metropolitan Council is just over 1 million people on the Mediterranean coast, but I'm also here with my colleagues from Barcelona metropolitan area, with the Secretary General from MedCities as a partner, as a happy, really happy partner of River City in Monteria. So I'm going to tell you a little bit about what we're undergoing in the Mediterranean.
And I have to say, I've seen some amazing things from this panel, and I'm very honored to share the panel with you. I'm going to be a little bit more down to earth, and I'm going to talk to you about the hard fact of what we're suffering at the moment in the Mediterranean area, because we are a climate change hotspot. What does that mean? It means basically that climate change is happening faster in the Mediterranean than elsewhere in the world. There are other hotspots, of course, but we know the Mediterranean is strongly struck. And if you take a look at that map down there, you can see the city of Montpellier on the Mediterranean coast, and you can see the red across the Mediterranean area. This is why, and we'll talk to you about this tomorrow, this is why it's so important that we work together within MedCities, within river cities, to share best practices and share our techniques and the things that we're doing to fight and to be more resilient in the face of climate change. So in Montpellier, we're undergoing what we call Mediterranean episodes. That means we either have no rainfall or we have very, very heavy rainfall. And here you can see our beautiful river, which is the River Lez. It's, dear Mayor, a little bit smaller than the Sinu. It's a little bit smaller than the rivers that we've seen so far, but it is essential to the life of our city. And we are seeing, as you can see at the bottom there, you can see a nice picture when all is going well, and a picture where everything falls apart when we have this heavy rainfall. And you look at the map once again, you can see we're at the heart of the tempest at the moment. And it's very, very problematic because we're undergoing things we've never experienced before in the past. So, what is this meaning? It's meaning that we're also having increasing heat waves. We were not a heat wave impacted area. Now we are. That means that we're having more and more days of over 40 degrees. This impacts our rivers in two ways. Either it's too high or it's too low. And when it's too low, it's hitting our biodiversity, it's hitting the lifestyle, the fact that people can enjoy the river, and it's impacting every part of human and biodiversity life. So very, very complicated for us to deal with. And just one thing I want to point out, you can see these fountains down there. This is something that we've set up recently. They are floor-level fountains, allowing people, generally kids, but sometimes adults as well, to walk into them, to get wet, to get refreshed, and then to move on with their daily business. This is something that we've brought in due to this climate change impact. So, how to manage too little water or too much water? Very quickly. We've seen a lot already in the panel, and particularly the last presentation. We're having to work on slowing runoff and infiltrating water into the soil. That means we basically, and all the mayors, all the city councillors can understand, we've had to replace all of our coverage, everything. Everything has been replaced now in the center of our city, and all of our coverage is now permeable, meaning that 40% of water will go through. And that is something, again, which is absolutely essential. We have to fight the runoff, otherwise we will have no water left. So depermeabilization of all of our surfacing. Again, we have to preserve and restore our aquatic environments. Now, this means that when we build our urban planning documents, we have to write in that the protection of the green areas has to be integrated, meaning we have to have a playoff between how much lodging and accommodation we build, how many commercial areas we build, and how much land is protected. Something all of us know here very, very well. One more thing is that we have to produce, update, and keep updated knowledge of flood risk. And we have to keep our population
updated on this. We have developed a number of applications so that in our population's telephones, they are immediately warned if there is a flood risk. People can leave work, go and pick their kids up from school, and get home safely before danger strikes. Again, something very important, which we call improving urban resilience in our city. We have to build structures to protect populations. This is one of the things that was mentioned before. We have to have runoff areas, so places where the water can run into, be kept, be preserved, and be developed for the future. And again, the alert system, which is so important to us. So with that, we were just talking about too much water, but then I said to you, we also have too little water. What do we do with that? We have to make sure that we bring together hydraulics, the latest hydraulics, the most state-of-the-art hydraulic systems in order to help our city protect itself. And flood risk, water resource protection is something that we're working on at the moment. And again, we're sharing this data across the Mediterranean via MedCities. So a number of different tools. I'm going to go quickly through it because I can see that we're coming to the end. But we have to compensate for soil sealing, rainwater infiltration, and all of these matters by creating a number of guiding principles for, I'm going to go through this fast here, for what we call the first rain after the summer, which we're going to start getting now, common rainfall, which is the rainfall that we had in the past, and the heavy rainfall incidents, which happened before in our territory every 100 years. Now they're more and more frequent, taking us into exceptional rainfall situations. So compensation for soil, waterproofing, water management through stormwater networks, and infiltration of first rain. All of this in order to protect the security, the safety of our population. So again, greening, creating cool spots, making sure our stormwater network is available to all, and bringing green spaces everywhere we possibly can. That means in the middle of roads, in school playgrounds, in parks, in developed areas, everywhere we can, we put our green spaces in. Retention basins, this was something that was presented before for the Santa Fe example. Won't go into it. You can imagine how important it is. And securing projects until exceptional rains, floods occur. One thing I just want to add is that while we're doing this in the city, we're also having to fight the retreat of the coastal line on the coast, meaning that where we had big beaches before, so that the waves would not come in and impact the houses or the commerces, the trading areas along the coast, now we've lost, in some areas, up to 15 to 20 meters. So we're having to deal with that as well, pushing back campsites, taking houses down. Again, this is a very, very big issue that we're having to deal with. So, again, we are having to make and create a number of retention basins, which we have one here. We have a park on the left. We have a retention basin on the right. So our park turns into a kind of a lake when there is too much water. That water then filters and we're back to a park. It's actually, and this is where the challenge becomes positive, it actually creates a very green, very lush, very beautiful park because we're having the water runoff and it's extremely attractive when the water goes out. So that is a positive point. So I'm going to sum up now by saying that we have to work on forecasting, warning, and crisis management. I told you it wasn't going to be very sexy, my presentation, but it's what we're living in the Mediterranean at the moment. We have our own flood warning system. We have a city on alert system as well. And we're training our population to know how to deal with extreme weather events, which is very, very important.
The river for us is part and parcel of our daily life. Our city was built around our river, just like yours, just like cities all around the world. We love our river, but our river must not become a source of danger, of insecurity, and potential death, because we have lost people when we've had these high floods. So our city is doing all we can to really transform this challenge into an opportunity to make our city a better, greener, cleaner, healthier place to live for our population. And I just want to finish with a lovely quote by a French author that I'm sure you know, called Sartre, which I love. And dear Mayor, you said something which made me think of this, and I just want to quote it to finish. Live life like a river, always moving forward. Focus on the future, that's what you said, not on the past. Life's wisdom flows in nature's quiet streams. Thank you for your attention. Muchas gracias. Thank you, merci. Gracias, Claire. Gracias. Creo que dos elementos, pues hay muchos, pero dos elementos a destacar. Primeiro que com tiempos de crise climática temos novas competências em las ciudades. Temos que desenvolver novas maneiras de pensar e desenvolver nossas cidades. E aqui há exemplos muito interessantes, pues como aplicar soluções basadas em la natureza de maneira radical, neste caso para infiltrar la água abundante en la ciudad. Cómo usar tecnología disponible para mejorar la capacidad de previsión meteorológica, pero también para alertar a la gente cuando el riesgo está eminente. Entonces, esta es la esencia de este panel, ¿no? Demostrar que sí es posible, pero más que eso, necesario tener la agua como elemento integrador de las dinámicas de desarrollo, de planificación y ordenamiento territorial de nuestras ciudades. No dar espaldas al mar, no dar espaldas al río y tratar el río en la perspectiva de la esperanza, disminuyendo el riesgo, tratando de educar a la gente, involucrar la academia, buscar los proyectos para que la plata realmente que está disponible llegue a financiar las ciudades que queremos para el futuro. Un gran aplauso para este timazo que presentó muchos modelos interesantes de ciudades. Les invito a una foto para cerrar el panel aquí adelante. Muchas gracias.